bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis, donde la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. La Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa, quien ocupa el sillón de Carondelet desde el 15 de enero del 2007, celebró en Guayaquil el sábado pasado los 9 años del proceso político. ¿Qué evaluación hacen de estos 108 meses y 4.380 días de ejercer el poder los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres? Lo vamos a analizar en este debate. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este diálogo. Tesis y Antítesis, programa de debate de la televisión legislativa, llega a ustedes a través de la señal abierta de los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Además, todos los lunes por la frecuencia nacional de la radio de la Asamblea y la Flaxo Radio. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. Y de inmediato vamos a revisar las cifras que muestran los resultados del gobierno nacional. El pasado sábado 15 de enero, el gobierno del presidente Rafael Correa celebró 9 años de la Revolución Ciudadana, que inició con su primera elección y cuya posesión se efectuó el 15 de enero de 2007 en Zumbau. Desde 2007 a 2015, la función legislativa ha aprobado más de 190 leyes. Se ha modernizado la atención del servicio público a la ciudadanía y se han efectuado más de 200 transformaciones institucionales para la consolidación del Estado. El gobierno exhibe los siguientes datos como acercamiento de los servicios públicos a la ciudadanía. 10 unidades de vigilancia comunitaria, 452 unidades de policía comunitaria, 16 centros de servicio ECU 911, 11 hospitales nuevos, 11 hospitales emblemáticos repotenciados, 51 centros de salud nuevos, 58 unidades educativas del milenio, 5 unidades educativas emblemáticas, 69 centros infantiles del buen vivir, 26 centros de privación de la libertad. Ecuador es uno de los países que más redujo desigualdades en América Latina del 0,55 al 0,49. Además, es el que más ha invertido en educación superior en toda la región. Entre 2006 y 2016, Ecuador escaló 57 posiciones en el ranking de mejor calidad de vías, según el Foro Económico Mundial. Finalmente, desde este 2016, se prevé que se duplique la capacidad instalada de generación eléctrica en el país. 9 proyectos principales de energía renovable, entre ellos el proyecto Mandurillacu y el Coca-Codo Sinclair. Y bien, amigos, de esta manera iniciamos, lo vamos a hacer con usted, asambleísta Torres. 9 años ya, ¿cómo era el Ecuador del 2007 y cómo es el país de ahora? Ha habido, por supuesto, cambios. Un ejercicio presidencial tan largo, de casi 10 años, no tiene antecedentes en el siglo XX. Tiene, digamos, algunos elementos de comparación en cuanto a la duración del ejercicio presidencial en el siglo XIX. García Moreno tuvo una presencia determinante en la época en la que gobernó, Eloy Alfaro después, pero los demás gobernantes han sido muy efímeros. Nadie ha pasado de los 4 años, mientras el actual mandatario lleva casi una década en el poder. Por lo tanto, él no puede compararse con aquellos presidentes que han estado en el poder 1 año, 2 años, 3 años o 4 años. ¿Qué demuestra esto entonces? Demuestra que el 2007 se logró consolidar un proyecto político mediante un cambio de la Constitución que al final ha terminado con un régimen de corte fundamentalmente autoritario. Hay una concentración de poder, se ven obras, por supuesto, pero habría que preguntarse, con tantos recursos que ha manejado el régimen durante este tiempo, ¿se debían o no hacer esas obras? Porque con dinero, lo menos que esperamos los ciudadanos es que se hagan efectivamente obras. Pero inclusive, habiendo tenido tanto dinero, 30 minutos, hay obras 30 segundos. que faltan. Hay hospitales inconclusos, carreteras que no se han construido, aulas igualmente vacías y una economía desafortunadamente costosa.
En estos casi 10 años de gobierno, la economía ecuatoriana se ha encarecido por errores en las políticas económicas adoptadas. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, la misma pregunta. Después de 9 años hay un país absolutamente diferente. Después de 9 años hay un gobierno que tiene una confianza y una popularidad de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, porque la gente entiende que no se puede hacer milagros, pero que sí existe una voluntad de transformación que se verifica día a día. Por supuesto que hay muchas cosas que quedan por hacer, por supuesto que hay cosas que están pendientes en educación, en salud, en vías, en todas las áreas, porque no se puede en 9 años, en 9 años hacer lo que no se hizo en años y en décadas anteriores. Lo curioso es que quienes nos critican ahora, en su momento fueron responsables y tenían que haber realizado las grandes obras de infraestructura, las grandes obras de educación, de salud, de tal manera que a este gobierno únicamente le hubiese correspondido hacer lo que le tocaba y mantener lo que otros hicieron. Pero si no se hizo, es obvio que en muchos casos tocó empezar a rescatar, por ejemplo, la educación pública, por ejemplo, la salud pública. Me parece que hay cambios profundos en el país, hay cambios profundos en cuanto a esa infraestructura, hay cambios profundos en el papel del Estado, hay cambios profundos también en el tema de la democracia. Aquí generalmente se dice, por ejemplo, que hay un modelo autoritario, concentrador. Si uno mira la Constitución del 2008 y compara institucionalmente con la de 1998, vamos a ver que más bien hay mecanismos para atemperar el presidencialismo. Cuando se dice esto, generalmente lo que se hace es confundir lo que pasa con el diseño institucional con la correlación política. Y esa correlación política es fruto también de la confianza del pueblo ecuatoriano. Es el pueblo ecuatoriano el que votó en el 2007, en el 2008, en el 2009, en el 2013, 10 elecciones sucesivas ganadas. ¿Por qué? Porque se responde a los intereses de las mayorías y a los intereses del país. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, precisamente por este último punto citado por el asambleísta Hernández, son 9 años ya. ¿Podemos hablar de que en efecto existe un modelo concentrador, autoritario? En estos Siendo así, han sido 9 años igual. Claro, en estos casi 10 años de gobierno no hay duda alguna que estamos en medio de un régimen autoritario. Yo no quiero hablar de dictadura. Muchos en la oposición dicen el Ecuador tiene una dictadura. No. Es un régimen autoritario precisamente porque se ha aprovechado el modelo de la Constitución de Montecristi en función de un presidencialismo activado y robusto para concentrar el ejercicio prácticamente de las funciones del Estado. No existe la separación de poderes funcional, no existe la independencia de las funciones, y ello se observa precisamente en la aprobación de muchísimas leyes que han subyugado derechos y garantías. La Ley Orgánica de Comunicación, por ejemplo, fue una ley con la cual el régimen ciertamente colocó a la libertad de expresión y a la comunicación en una situación de verdadera subordinación al poder, a tal punto que ahora la comunicación se ha convertido en servicio público. Tuvieron que presentar una enmienda a la Constitución para corregir las aberraciones de la Ley Orgánica de Comunicación en cuanto a la prestación del servicio público de comunicación por los medios privados y comunitarios. En todo caso, este régimen autoritario es un régimen que asfixia, que concentra, y eso normalmente ocurre cuando los ejecutivos tienen mayorías sólidas en el legislativo. ¿Pero qué pasa con los ciudadanos, asambleísta Torres? Porque si fuera como usted señala, entonces Rafael Correa no estaría ya en el poder, porque entonces los ciudadanos se hubieran puesto de pie y hubiera sucedido como en gobiernos anteriores. Se trataría de un gobierno más derrocado. Bueno, hay un orden político mayor que en situaciones anteriores, pero el presidente no será candidato el año 2017 y no será candidato por decisión propia, porque él precisamente patrocinó la transitoria que está en las enmiendas para no participar en 2017. ¿Por qué no será candidato? Porque advierte que efectivamente la situación el 2017 será muy difícil para cualquiera que en nombre del oficialismo quiera mantener la tesis del continuismo. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, yo creo que hay varios temas que se han señalado. El primero
Quiero decir que esto de que cuando existe una mayoría que tiene el Ejecutivo y también tiene importante presencia, como fue en el 2009 al 2013, o mayoría ahora en el Legislativo, cuando eso sucede, generalmente tienden a prevalecer los ejecutivos. Eso está demostrado. Arem Lifjar tiene un estudio que señala que esto que se plantea que es para el caso ecuatoriano es más bien la constante. Cuando un mismo partido tiene el Ejecutivo y tiene la mayoría en el Legislativo, tiende a pasar eso. Porque es obvio, porque una persona tiene mayor capacidad de acción que un colegiado. De tal forma que ese no es un fenómeno exclusivo para el Ecuador. Si uno mira la Constitución de 1998, y mira institucionalmente los recursos que tiene la Constitución del 2008, uno se va a dar cuenta que hay posibilidad, más bien, con la Constitución del 2008, por ejemplo, de superar momentos de crisis política que en el pasado empantanaron al país en esta pugna ejecutivo-legislativo. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? Que por voluntad popular, además, también hemos tenido una mayoría y con esa mayoría le hemos podido responder al pueblo ecuatoriano con decisiones en favor precisamente de transformaciones profundas en el Estado, de transformaciones profundas en favor de la igualdad, de la equidad, en transformaciones profundas en función de la producción. 190 leyes. 30 segundos. 190 leyes en estos 9 años, sin contar la declaratoria del Yasuní, las enmiendas, la aprobación del presupuesto general del Estado. Son más de 200 leyes que han transformado la historia de este país, de tal manera que creo que estos 9 años han sido positivos y va quedando una elección clara para el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo profundizamos, cómo garantizamos la continuidad y la profundización de este proceso? Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver seguiremos analizando estos 9 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. Ya volvemos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. El tema de esta semana, los 9 años de la Revolución Ciudadana. Llegamos hasta sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador. También por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. ¿Cómo ve la ciudadanía al Ecuador de ahora y cómo era el país del 2007? Lo revisamos enseguida. El 2007 el presidente le cogió al Ecuador hecho leña, no había nada. Todo era, se han dañado los hogares porque tuvieron que los padres ir a buscar trabajo fuera del Ecuador. Antes de irme de España en el año 2002, verdaderamente pues hubo parte de los gobiernos, cuando hubo el feriado bancario, la gente emigró a otros países, ¿no? Entonces las empresas quebraron porque el capital que lo tenían en el banco no lo podían sacar. Gobiernos anteriores han sido pues no han sabido gobernar para las mayorías, sino solamente han cuidado intereses particulares. Y toditos están haciendo esa política dentro del grupo de ellos, solamente es para ganar en la asamblea, para que por medio de la asamblea justamente no hacer bien al país. El presidente Correa supo administrar y supo reclamar lo que al Ecuador le pertenecía y bueno, lo ha utilizado bien. Lo que le faltó al gobierno, sí, como ser humano que es, todos cometemos errores, el haber hecho mucho más antes el proyecto de ley de tierras, la nueva ley de tierras. Y bien, asambleísta Torres, continuamos con usted. De acuerdo a datos oficiales, la pobreza extrema se redujo en 8 puntos porcentuales, ubicándose en el 8.5% actualmente. Eso es lo que dicen las cifras. ¿Qué dice usted? La pobreza en los países siempre baja. Habría que comparar cómo se ha reducido la pobreza entre el 2007 y el 2016 y cómo se redujo entre el 2000 y el 2007. Y resulta que hubo una mayor reducción de la pobreza entre el 2000 y el 2007 que entre el 2007 y el 2016 en cuanto al porcentaje. Ahora bien, el 2016, en enero, ¿cómo estamos? El desempleo ha subido. Según el INEC,
se ha pasado prácticamente a una tasa media nacional del orden del 4.77% de la población económicamente activa, cuando antes estaba cerca del 4%. Y no hace falta remitirse a las cifras oficiales del INEC. En el sector público no se han renovado contratos, la gente sale. En el sector privado no se están tampoco renovando contratos. ¿Qué está pasando en definitiva? Que como la economía no crece y más bien va a decrecer el año 2016, en el empleo se va a ver un síntoma de las equivocaciones gubernamentales, sumadas, por supuesto, a un fenómeno como la caída del precio del barril de petróleo. Pero no es que prima efectivamente este fenómeno más allá de supuestos desaciertos por parte del gobierno. Las consecuencias del 2016 obedecen, entre otras cosas, a equivocadas políticas económicas. La economía ecuatoriana se encareció mucho más que la economía peruana o la economía colombiana. ¿Y por qué se encareció? Las salvaguardias, una explicación. 30 segundos. Inclusive, alguna legislación de orden laboral que ha hecho muy difícil que sobre todo los pequeños y medianos negocios puedan sobrevivir en esas circunstancias, con una economía que se ha encarecido, no por el dólar, sino por equivocadas políticas económicas. Está resultando muy difícil producir y al final generar más empleos y más trabajos. Que se han hecho algunas correcciones en el manejo del Estado para darle racionalidad, es verdad, pero las consecuencias que vivimos del año 2016 son de preocupación. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Creo que esto que acaba de señalar Luis Fernando es clave para entender la oposición de algunos sectores. Son ideológicas, los puntos de vista planteados son básicamente ideológicas. ¿Qué es lo que se está cuestionando? Que nosotros no creemos que el mercado es el mejor regulador, que nosotros no creemos en esto que de la intervención del Estado no es deseable, que nosotros no estamos de acuerdo con estas políticas que provienen del consenso de Washington, que básicamente claman por una reducción del gasto público, que claman por una liberalización, y en el marco de esa liberalización, por ejemplo, el tema de una apertura indiscriminada. Lo de las salvaguardias que tú acabas de mencionar, no son las mismas las condiciones de Colombia, de Perú, porque no están dolarizados. Nosotros, en cambio, si no habríamos tomado esas medidas, ahí sí se habría puesto en riesgo hasta la misma dolarización. No es adecuada una flexibilización laboral, que es a lo que precisamente tú te refieres. La flexibilización laboral era sacrificar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país. Por lo tanto, no es aquí un tema de básicamente cuestionar lo que ha pasado en estos nueve años, sino hay una oposición ideológica. ¿Por qué? Porque nosotros no aceptamos, por decir algo, ese rentismo de muchos grupos de poder aquí en este país que han buscado siempre al Estado, obtener del Estado la mayor cantidad de recursos. No aceptamos nosotros de igual forma que no solo se piensa en el tema del crecimiento, como si el crecimiento fuese el único objetivo. Y miremos lo que ha pasado en otros países. Han crecido, pero no ha disminuido la pobreza. Han crecido, pero no se han repartido los recursos de ese crecimiento. Nosotros creemos en la necesidad de un modelo que pueda ser capaz de superar los problemas estructurales de la economía ecuatoriana, pero al mismo tiempo pensar en el ser humano. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. La pobreza cae cuando aumenta el empleo. La mejor manera de sacar a una persona de la pobreza es ofreciéndole un puesto de trabajo donde pueda recibir aquello que necesita para su sobrevivencia y la de su familia. ¿Dónde una persona generalmente puede trabajar? En el sector público estatal, en el sector privado, cuando es dinámico y crece, y en el sector privado, cuando recibe inversión y también se amplía. ¿Qué está pasando en el Ecuador en el año 2016? Tenemos un Estado, un sector público débil, seco, sin recursos, no existe para pagar a todos y por ello se están terminando contratos. ¿Qué pasa en el sector privado? Que al no crecer la economía, tampoco crece el sector privado y no hay oportunidades de empleo para todos. Y como tampoco se ha logrado generar los incentivos para que vengan inversiones, no se amplían las actividades productivas. En eso nos encontramos el 2016. Es decir, ¿no se generaron otras opciones para el país frente a todo el escenario que se vive actualmente? Mire, es que la visión estatista, ¿a qué nos llegó? Nos llevó el año 2006, la participación del Estado en el Producto Interno Bruto bordeaba el 26 o el 27%. Hasta el año pasado,
la presencia del Estado en el Producto Interno Bruto equivalía a cerca de un 47%. Claro que en estos últimos ejercicios económicos, 2015-2016, se ha reducido el presupuesto del gobierno central, al menos en las cifras, pero el peso del Estado creció tanto entre el 2007 y el 2014 que prácticamente anuló a otros sectores. 20 segundos. En medio de la crisis en la que nos encontramos, se han dado cuenta que el sector privado tiene que convertirse en la palanca que complemente las tareas en generación de empleo. Sin embargo, es demasiado tarde y las medidas que se están adoptando no son necesariamente las más eficaces y oportunas. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, a propósito de esto, ¿podemos decir que tiene asidero la aseveración misma del presidente de la República en el sentido de que lo que se ha realizado hasta el momento, al menos en materia económica, que es lo que en este momento estamos analizando, ha sido extraordinariamente bien, o sea, ha sido extraordinariamente acertado? ¿Ahí no cabe de pronto alguna autocrítica respecto del manejo económico? Yo creo que hemos hecho lo que correspondía hacer. Para mencionar las propias cifras que señala Luis Fernando, el Ecuador no es el país que más gasta, es el país que más invierte. Para coger tus mismos años, del 2007 al 2014, el gasto corriente del gobierno central en el Ecuador fue igual a 14.9, 3 puntos por debajo del promedio regional, Luis Fernando. De tal manera que no es cierto esto también de que el país es el que más ha gastado. Nosotros lo que sí hemos hecho es una inmensa inversión no solo social, una inversión en las obras que estaban postergadas por 3, 4 décadas hemos realizado. Hemos invertido el ahorro de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahí está, en las carreteras, en las grandes obras de infraestructura, en las grandes centrales, en todas estas obras que van a impedir que puedan ser afectadas cientos y miles de pobladores por los inviernos. Ahí está precisamente el ahorro de los ecuatorianos y ecuatorianas. 11.000 becas en estos años, 11.000 becas. Eso es pensar en el futuro. Obviamente la economía ecuatoriana tiene problemas estructurales, Luis Fernando, problemas estructurales que además ninguno de los gobiernos anteriores fueron capaces de empezar a superar. Mientras sigamos siendo una economía primario exportadora, siempre vamos a ser dependientes de los choques externos. Lo mismo, todo lo que nos ha pasado en el 2015, en el 2016, afecta gravemente a la economía ecuatoriana. No podemos, y frente al tema de la baja de los precios del petróleo, la revalorización del dólar, la devaluación de los países vecinos, todos esos son choques externos. Aún así, en ese momento, hemos tomado las medidas que menos afectan a la mayor parte de ecuatorianos y ecuatorianas, de tal manera que se ha actuado con responsabilidad frente a la situación del país. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. No se vayan porque al volver estaremos ya en el bloque final de este programa, aquí en Tesis y Antítesis, donde analizamos esta semana los 9 años de la Revolución Ciudadana. Tendremos las conclusiones por parte de los asambleístas. No se lo pierdan. Amigos, estamos ya de regreso con Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional, de Televisión Legislativa del Ecuador y también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. Esta semana analizamos los 9 años de la Revolución Ciudadana y avanzamos con usted, asambleísta Torres, no sin antes recordarles que en este bloque cada uno tiene 3 minutos para sus conclusiones finales. Asambleísta Torres, la oposición está intentando articularse. Así lo demuestra la reunión del pasado martes 19 de enero. Si llegan a ser gobierno en el 2017, ¿qué es lo que mantendrán de lo iniciado en este gobierno y qué es lo que entraría en revisión? Jaime Nebot, en el discurso que pronunció en Cuenca, dijo que la convergencia democrática que tiene que levantarse en el país tendrá como norte fundamentalmente el espacio legislativo. Y una de las grandes tareas será derogar las enmiendas constitucionales, derogar la ley orgánica de comunicación, generar leyes y propuestas para fortalecer la dolarización, para generar los incentivos que permitan tener más empleo y más trabajo, y por supuesto también aquella legislación que combata la inseguridad y lleve a los delincuentes a las cárceles del país y no a los inocentes. Pero en lo que tiene que ver con los 2 puntos que usted ha señalado, asambleísta, si me permite, ¿no sería un tema que pasa por intereses
propios de quienes están liderando esta convergencia democrática, como lo han denominado, más que intereses de la ciudadanía como tal, que quisieran que se deroguen estas normas? Mire, la ciudadanía quiere un cambio, y los cambios pasan, entre otras cosas, por bajar esos símbolos de quienes han gobernado este tiempo, la Ley Orgánica de Comunicación y las enmiendas. Pero más allá del tema que le comento, está la economía. Si continuáramos haciendo más de lo mismo, la situación no cambiaría, el desempleo aumentaría, la inseguridad financiera se profundizaría, y allí entonces que se requiere un cambio de modelo. Funcionó el modelo de la revolución ciudadana mientras hubo recursos económicos abundantes, especialmente provenientes del petróleo. Cuando se cayó el precio del barril de petróleo, el modelo prácticamente colapsó. Y por ello es que este año, inclusive veo que en la Dirección Económica del Estado no existen propuestas de solución realistas. Urge entonces un cambio de modelo, porque el modelo que funcionó cuando había dinero ha colapsado. Debemos desarrollar un modelo que funcione sin la abundancia de recursos petroleros. Un minuto, ¿cuál sería este modelo? El modelo generador de empleo, generador de trabajo, un modelo que incentive la inversión, un modelo que nos haga competitivos con el dólar, un modelo que ponga en su justo lugar al Estado y despliegue las energías productivas de los sectores pequeños y medios fundamentalmente, porque el artesano genera empleo, la pequeña o mediana fábrica o, digamos, producción agrícola genera empleo, y por supuesto los grandes también, de tal manera que debemos estimular a todos aquellos que pueden producir en este país para generar empleo, trabajo, con la dolarización, para tener seguridad, sobre todo de orden financiero, y con un modelo distinto también en lo político, que no concentre funciones, sino que permita que la verdadera democracia constitucional cobre vida y fuerza, tendremos mayor libertad y mejores días en lo económico para los ciudadanos. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, tomando en cuenta este escenario y estas alianzas entre agrupaciones de la oposición, ¿qué es lo que plantea la Revolución Ciudadana de aquí en más? ¿Y con qué o cómo se renovará la propuesta de gobierno? Ya los ecuatorianos conocemos cuál es el modelo que ahora estos supuestos sectores de oposición, el que están tirios y troyanos, pretenden señalarnos. Ya todos sabemos lo que se hizo efectivamente desde 1982, 1983 hasta diciembre del 2006. Todos sabemos. 13 cartas de intención. Aquí, cuando había dificultades, se cargaba la crisis sobre los hombros del pueblo. Ya sabemos que cuando había dificultades había paquetazos, subida de los combustibles, subida del gas, subida de los servicios. Ya sabemos que las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, por el que claman ahora, era precisamente, si ustedes quieren asistencia, por lo tanto, ustedes tienen que ahorrar, y ahorrar significaba no invertir en la salud, no invertir en la educación. Ya sabemos que vendrá el Fondo Monetario y dirá, si ustedes quieren asistencia, tienen que obtener más recursos, y por lo tanto, nuevamente paquetazos. Ya sabemos los ecuatorianos qué significa también en lo político, porque ahora que se habla de seguridad, no se dice, por ejemplo, que con este gobierno se ha incrementado casi en 10 veces lo que se invertía en seguridad. ¿Qué teníamos antes? Los escuadrones volantes, que antes que ser una garantía para los ecuatorianos y ecuatorianas, significaba violación permanente de los derechos humanos. Ese es el modelo, ese es el modelo. Y no solo es repetir lo que pasaba antes de la Revolución Ciudadana, vean lo que está pasando ahora en Argentina. Lo que está pasando ahora en Argentina es la muestra de que los sectores de la derecha, los sectores de la oposición, no saben otra cosa que repetir lo del consenso de Washington. Y por lo tanto, no pueden haber nuevos resultados si pretenden aplicar lo mismo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. En este año tenemos la obligación de poder decidir cuáles son las personas que son capaces de continuar con este proceso, cuáles son las personas que incluso tienen la posibilidad y la responsabilidad de profundizar también los cambios de la Revolución Ciudadana. Y en ese sentido nos toca un debate muy amplio, pero un debate con consistencia ideológica. ¿Preocupa la mayoría legislativa, asambleísta Hernández, al movimiento Alianza País? Nos preocupa el Ejecutivo, nos preocupa la mayoría legislativa, nos preocupa la presencia en los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso hay que trabajar con constancia, pero con coherencia. ¿Qué puede
esperarse de una alianza en la que no hay similitud ideológica? ¿Cómo pueden sentarse? Y eso tendrán que explicarle al país, aquellas fuerzas que se dicen socialdemócratas, con sectores que antes combatieron de la derecha ecuatoriana, de la derecha neoliberal. ¿Cómo pueden sentarse dirigentes indígenas ahora con quienes han sido y quienes fueron responsables de la crisis de este país antes del 2007? Eso tendrán que explicarles a sus electores. Ahí queda claro un objetivo, ahí no hay propuesta, ahí no hay planteamiento programático, ahí hay el único objetivo de enfrentar a la revolución ciudadana, que como yo he dicho varias veces, que con todos los límites, incluso con los errores, ha transformado profundamente el país. Que tenemos necesidad de cambios, por supuesto, que hay mucho por hacer, por supuesto, que hay muchísimo aún en educación, en salud, en las distintas áreas, desde luego, pero el Ecuador no quiere volver a lo que era antes del 2007, y por eso en este año nos toca discutir con responsabilidad cómo continuamos el proceso. Gracias, asambleísta Hernández, queda claro, asambleísta Torres, por habernos acompañado. Amigos, aquí en Tesis y Antítesis, recuerden que la síntesis siempre les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos, como siempre, la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado Se Crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y también a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.